Física 12, circuito eléctrico en paralelo. Objetivo, determinar las características que identifican un circuito en paralelo. 2. Calcular el voltaje, corriente y resistencia equivalente total del circuito en paralelo. Este es el esquema de un circuito en paralelo, en donde la corriente va a salir de aquí de la fuente del voltaje y aquí se va a separar. Aquí va a venir la corriente total y se va a separar aquí en una corriente I1 y después se separa acá en una corriente I2. Luego se separa en una corriente I3. ¿Sí? Ese sería las corrientes aquí en este circuito I3 que viene aquí, ¿verdad? O sea que la corriente total se va a dividir en 3. En un circuito las características, aquí lo tenemos, ¿verdad? Las características, la corriente total es la suma de la corriente I1, I2, I3 más corriente N, o sea, de N lazos, ¿no? De L lazos. El voltaje en un circuito en paralelo, la ventaja es que este voltaje de la fuente va a ser el mismo en R1, va a ser el mismo en R2, va a ser el mismo en R3. Ejemplo, si este voltaje es 100 voltios, aquí va a haber 100 voltios, aquí va a haber 100 voltios, aquí va a haber 100 voltios. ¿Sí? Esta es la ventaja que tenemos en un circuito en paralelo, que los voltajes van a ser igual. No va a haber caída de tensión en un circuito en paralelo. Esa es la ventaja de un circuito en paralelo, no tenemos caída de tensión. Entonces la corriente sería la suma, la total, la suma de las otras tres corrientes, ¿verdad? La resistencia equivalente ahora va a ser una suma fraccionaria de la resistencia, ¿verdad? Una suma fraccionaria. La suma fraccionaria entonces nos va a dar la resistencia equivalente. Ahora vamos a ver un ejemplo donde dice que el siguiente circuito calcula la resistencia equivalente, la corriente total y la corriente en cada resistencia, ¿verdad? Es lo que nos pide en este problema. Para calcular la resistencia equivalente, la R equivalente, acuérdense que es una suma fraccionaria de R1, 1 entre R1, 1 entre R2. Entonces aquí quiere decir que R1 vale 15 y R2 vale 20. Quedaría un 15avo, un 20avo. Para resolver esto tenemos que sacar ¿qué? Lo que se llama mínimo común múltiplo de 15 y 20, ¿verdad? Ahí te puede empezar un número más alto, 5, que queda 3, que queda 4, sigue con el 4, queda 1, el 3, sería el 3, 1, ¿verdad? Y sería 4 por 3, 12, 60. El mínimo común múltiplo sería 60. ¿Sí? Entonces nuestra R equivalente sería 60 entre 15 da ¿qué? 4. Más 60 entre 20 te da 3. Y tú sumas esto te da 7 sesentavos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo invertimos y me da que mi resistencia equivalente va a ser 60 séptimos. Y dividimos eso, me da que mi resistencia equivalente va a ser aproximadamente 8,57. 8,57 ohmios sería mi resistencia equivalente. Igual que en el circuito en serie, usted puede hacer su circuito nuevo. Usted puede hacer su nuevo circuito con una resistencia nada más, que sería la R equivalente. Y sería la I total. Aquí tenemos el voltaje, ¿verdad? Que es 12 voltios. Entonces, para calcular la corriente total, usamos la fórmula de la ley de Ohm. Y igual, voltaje entre resistencia equivalente sería aquí, la I total. Entonces, la I total sería 12 entre 8,57. 12 voltios, 57 ohmios, ¿verdad? Nos da que la I total tiene que darnos un valor de, nos da que es 1,57
4 amperios. Sería la corriente total para ese problema. Ahora, para calcular la corriente de cada elemento, usamos la fórmula de la ley de Ohm, y 1 es igual al voltaje entre R1. Sería voltaje 12 voltios entre R1, que vale 15 ohmios, y me da que es 0,8 amperios. Y la corriente del elemento 2 sería el voltaje entre la resistencia 2, sería 12 voltios entre 20 ohmios, ya que es 0,6 amperios. Como podrán ver, la ventaja aquí para calcular la corriente en cada elemento, aquí este calculó la corriente I2 y este la corriente I1, y acá venía la corriente I total, ¿verdad? La ventaja aquí es que dijimos que el voltaje es igual, observen, el voltaje es igual para cada elemento. Eso nos permitió calcular la corriente en cada lazo, ¿verdad? Si sumamos estos dos valores, nos va a dar 1,4 amperios, que es el valor que nos dio originalmente. Ejemplo número 2, dice que el siguiente circuito, tenemos aquí ahora, la fuente no está en el extremo, sino que está en el medio, pero de todas maneras es un circuito en paralelo. Calcular la resistencia equivalente, la corriente total y la corriente de cada lazo, de cada elemento. Para calcular la resistencia equivalente, acuérdense que tenemos que 1 entre R equivalente igual a 1 R1, 1 R2 más 1 entre R3. Quiere decir que nuestra resistencia equivalente sería 1 entre 10, 1 entre 20 y 1 entre 50. Esta fracción debemos de sacar el mínimo con un múltiplo. Mínimo con un múltiplo se saca 10, 20, 50. Empezamos con el 10, puede empezar con el 10, aquí queda 1, 2, aquí queda ¿qué? 50 entre 10 queda 5. 10 entre 10, 1, 20 entre 10, 2, 50 entre 10, 5. Puedes seguir con el 2, queda 1, se baja el 5 y sigue con el 5. Y sería 2 por 5, 10, por 10 sería 100. El mínimo común múltiplo, aquí en este caso es 100. La R equivalente sería ahora 100 entre 10 te da 10, más 100 entre 20 te da 5, y 100 entre 50 te da a 2. Sumas esto y te da 17 cienavos. Ahora lo inviertes y te queda que la resistencia equivalente es 100 entre 17, y si divides te da que la resistencia equivalente es 5,88 ohmios. Ese sería el valor de nuestra resistencia equivalente. Y si vamos acá a reducir el circuito, nos va a quedar algo así, ¿verdad? La fuente, y sería R equivalente, y va a circular la I total que vamos a calcular, y este es el voltaje que tenemos, que es 100 voltios. ¿Sí? Por la ley de Ohm, ¿verdad? En la fórmula de la ley de Ohm, sería la corriente total es igual voltaje de resistencia equivalente, voltaje 100 voltios entre la resistencia equivalente es 5,88 ohmios, me da que la corriente total es 17 amperios. Ese sería el valor de la corriente total. Y para calcular la corriente de cada elemento, usamos nuevamente la ley de Ohm. Sería la corriente de 1 es igual voltaje entre R1
O sea que el voltaje es 100 entre R1 que es 10 ohmios. Aquí nos da que es 10 amperios. La corriente 2, el voltaje entre R2, igual 100 voltios. Parece que el voltaje es igual en paralelo. La resistencia es 20 ohmios. Me da que es 5 amperios. Y la corriente en el elemento 3 sería voltaje entre la resistencia 3, 100 voltios entre 50 ohmios. Me da que la corriente 3 es 2 amperios. Entonces, estos son los valores de las corrientes de cada lazo, ¿verdad? De cada rama. Y si se dan cuenta, si sumamos 10 más 5, 15 más 2, me da que me va a dar todo esto, me va a dar ¿cuánto? 17 amperios, que es lo que me dio en el cálculo original.